inocentes no pudieron salir. Dígame. No vamos a ocultar nada. Ay, han pasado 3 días y no aparecen. Sí, pero compañero, son 3 días en donde estaba totalmente... Son 3 días donde la gente, aquí estuvimos nosotros los 3 días limpiando. ¿Sí se renovó el seguro catastrófico, gobernadora? Quiero que decirles algo, esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema. Aquí el pueblo lo que está haciendo es trabajando unido. Queremos decirle, pues ahora sí que al gobierno que acaba de entrar a esta ciudad, que nos apoye, que mínimo meta tantito las manos al lodo. Nosotros somos un pueblo que está junto haciendo todo este esfuerzo para liberar nuestras casas, calles, patios. Lo que perdimos, pues ya de plano, pues es lo material. Pero mínimo ayúdenos, no oculten las cosas que están haciendo aquí en esta ciudad tan bella que era. A ver, no se trata de sopilotear la noticia y de decir, como decía la presidenta, de buscar si actuaron bien, si no actuaron bien, los gobernantes, quién tuvo la culpa, pero sí ver cómo los protocolos de atención a las emergencias fallaron. Específicamente nos queremos detener en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Hoy se publica en el diario El País una nota muy interesante, la publica el periodista Carlos Carabaña, sobre, digamos, los tiempos en los cuales la ciudadanía fue alertada a través de Protección Civil, a través del Servicio Meteorológico Nacional, a través de las autoridades. Es una cronología muy interesante, insisto, sobre cómo incluso se pidió acudir a la población de Poza Rica, a los refugios, 7 horas después de la alerta por lluvias torrenciales que ya había dicho Conagua. Esto se habla, y la crónica, ahorita nos lo explicará, viene hasta el jueves 10 de octubre, cuando crece el río Cazones, se desborda y los resultados ahí están. Decenas de personas muertas, desaparecidos y personas y familias y negocios que lo perdieron todo. Le agradezco al periodista Carlos Carabaña, periodista, insisto, del diario El País, que nos acompañe esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, a ver, te voy a poner los 2 audios con los cuales tuvimos la oportunidad de platicar hace algunos días con la responsable de Protección Civil a nivel nacional, Laura Velázquez. Y para nosotros era muy importante cuándo empezó, digamos, la ruta de evacuación para la gente, cuándo se mostraron las primeras alertas. Y perdón, Carlos, pero no coincide con lo que nos ha dicho y tampoco coincide con lo que incluso tú escribes en el diario El País el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo Laura Velázquez de Protección Civil a nivel nacional sobre las diferentes alertas a Poza Rica, Veracruz. Una de las acciones más relevantes que tenemos en materia de protección civil y del sistema nacional es el alertamiento a la población a través de diferentes medios y diferentes dependencias. No es solamente a través del gobernador o gobernadora. Es a través de todo el Sistema Nacional de Protección Civil, que esto incluye a los 3 órdenes de gobierno e incluso a la propia población. Nosotros tuvimos el pronóstico de estas lluvias desde el 6 de octubre, del 6 al 9, que fueron estas fuertes lluvias, se alertó a la población, pudimos hacer evacuación, desde el día 7 de octubre se empezaron a movilizar principalmente a las comunidades más cercanas a estos ríos o arroyos que veíamos que estaban subiendo ya los niveles por las lluvias que se presentaban. Hicimos evacuación y se habilitaron los refugios temporales. Eso es lo que me dijo en un primer audio. Insistí, porque me llamó la atención las fechas, 6, 7 de octubre la evacuación. Así le pregunté también, Carlos, a Laura Velázquez. ¿Lo podemos escuchar? A ver, se trabó el audio. Es que es muy importante, a ver si lo podemos rescatar, por favor, producción. Es muy importante porque sí queremos insistir. A ver, creo que ya está. Adelante, vamos a escucharlo. ¿Se trabó otra vez el audio? Habilitaron los Ahí está. refugios Vamos a ponerlo otra vez temporales. desde el inicio, por favor, producción. Insisto, me detuve, Carlos, en decirle si realmente hubo una evacuación entre el 6 y el 7 de octubre. Esto fue lo que contestó. Y se habilitaron los refugios temporales. Mira, Poza Rica es uno de los municipios mayormente afectados. Sí. Poza Rica y Álamo, en Veracruz.
En Poza Rica viven aproximadamente 200,000 personas. En Álamo aproximadamente 100,000 personas. Sí, ¿y qué pasó en Poza Rica? Porque específicamente, bueno, pues es el desbordamiento del río Cazones. Eso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la explicación que tienen desde Protección Civil? Porque también las crónicas que tienen y lo que nos han contado los propios pobladores es el rápido crecimiento en una madrugada prácticamente del río Cazones, que todo sucedió muy rápido. Así es, eso es a lo que me quiero referir, si me lo permite. Adelante. Gracias. Lo que te quiero comentar es de que nosotros desde el día 6 estamos en Veracruz, en Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, e hicimos el alertamiento y además las evacuaciones. Te comentaba en un principio, Poza Rica es un ejemplo fundamental. En Poza Rica viven 200,000 personas. Insistió Carlos que se había hecho la evacuación desde el 7 de octubre y desde el 6 de octubre y que se había alertado incluso a las poblaciones que estaban al lado del río Cazones. Contrasta definitivamente con lo que nos han dicho los vecinos e incluso con lo que publicas hoy en el diario El País. Cuéntanos un poco de esta cronología que haces de lo que sucedió en Poza Rica, Carlos. Nosotros lo que hicimos, Javier, fue analizar la información publicada por las propias autoridades en sus redes sociales, en sus comunicados, para encontrar desde cuándo había habido alertamientos públicos al respecto de esto. La primera referencia fuerte que encontramos es justo del jueves a la 1 de la tarde, no, a las 4 de la tarde, cuando se hace un alertamiento desde Conagua, de forma pública. Imagino que a lo mejor habría alertamientos por privado o en comunicaciones personales, pero eso no podemos saberlo, en el que dicen que ha habido crecidas en el río Cazones y que esa misma noche, esa misma tarde, se espera que continúen las lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales no es un término nuestro, es un término oficial de Conagua, que es el segundo en escala de importancia después de lluvias excepcionales. Bien, una vez que hacen esto, nosotros luego nos fuimos a ver qué habían dicho tanto las autoridades de Protección Civil estatal de Veracruz como la de Poza Rica, como el Ayuntamiento de Poza Rica. Encontramos que había habido cancelación de clases los días anteriores, el miércoles y el propio jueves, y que habían habilitado refugios. La primera comunicación al respecto de eso la encontramos el mismo el miércoles también, pero en ese momento, al menos en esa comunicación, no se les pide que vayan a los refugios, únicamente se dice que estén atentos a las autoridades locales. Y las autoridades locales, la primera referencia que hay hacia esta crecida y esta alerta que nosotros encontramos en esta comunicación es el mismo jueves a las 11 de la noche. El jueves 9 de octubre a las 11 de la noche. A las 11 de la noche hay una comunicación que hay una alerta de crecida, estén ustedes atentos, por favor. De hecho, la primera comunicación que se ve en la que dicen vayan a los refugios es en la madrugada del viernes, que es cuando ya el río había crecido. Eso es lo que nosotros encontramos revisando la comunicación oficial, la comunicación en redes sociales, los comunicados oficiales por parte de las autoridades tales y locales de Veracruz. Y lo que encontramos justamente es que 7 horas, hay un hueco de 7 horas entre esa alerta de Conagua, con el que hablan de la crecida, que es cierto que en ese momento ese comunicado de Conagua está mucho más enfocado al Pacífico mexicano, que era donde se esperaba que las tormentas, que creo que eran Priscila y Raymond, iban a dejar grandes lluvias, pero también un apartado en el que dicen, oiga, no descuidemos la parte de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, donde hemos visto que fueron las crecidas, porque decían que las lluvias van a ser tremendas y ya ha habido crecidas de los ríos. Entonces lo que encontramos es un gap de 7 horas entre que Conagua dice que puede haber esas crecidas y ese alertamiento en comunicaciones oficiales por parte de las autoridades estatales y locales de Veracruz. Entonces aquí tenemos varias fuentes. Lo que nos dices, Carlos, es nosotros nos fuimos específicamente al alertamiento desde las cuentas oficiales, que son las que tienen acceso a la población, digamos, y esta fue la manera en la que se reconstruyó. Se dice que desde el miércoles y jueves se cancelan algunas clases en el estado de Veracruz, miércoles 8, jueves 9, sin embargo, la alerta principal llega el jueves 9 a las 11 de la noche
y tardan en advertir a la población de los riesgos 7 horas después, hasta la madrugada del viernes 10 de octubre. Y esta es una reconstrucción más o menos que nos parecía verosímil, de acuerdo a lo que nos dijeron los propios afectados, los propios vecinos afectados, diciendo, fue todo muy rápido, no tuvimos ningún tipo de alerta durante todo el jueves 9 de octubre. Entonces es por eso que sorprende, de verdad, que en el recuento de Protección Civil, Carlos, la responsable, la coordinadora, sea tan enfática diciendo que evacuaron zonas aledañas a los ríos desde el 6 y el 7 de octubre. De hecho, Javier, ¿Sí? hay un detalle interesante que es comunicación en redes sociales, digamos, ¿no? Entonces, la población le contesta a las autoridades en los comentarios. Y ves, a ver, esto me interesa. Vamos a ir a una pausa, pero me parece muy interesante lo que nos vas a decir, que es la gente contestándole a la información oficial de las redes sociales. Dinos después del corte qué le dicen. Vamos a una pausa y regresamos. Tarde con 24 minutos y estamos haciendo esta revisión, insisto, de lo sucedido en Poza Rica, Veracruz. Y para nosotros es eso, muy importante. Si un gobierno no quiere cometer los mismos errores, porque los fenómenos naturales van a seguir sucediendo, es la mejora de protocolos de comunicación, sobre todo con los lugares de alerta. Y estamos haciendo esta revisión con el periodista Carlos Carabaña, el periodista del diario El País, el cual se fue a las fuentes oficiales. Nosotros también hemos platicado con vecinos, con reporteros en la zona, en donde nos han dicho no hay ningún tipo de anuncio desde el 6 de octubre o 7 de octubre sobre la evacuación de lugares o el señalamiento específico de alertas. Carlos, para nosotros es muy importante lo que reportearon también desde El País, que es la respuesta por parte de los usuarios de redes sociales. ¿Qué le decía la población a los tweets, a las publicaciones que se hicieron desde el gobierno federal? Pues la población buscaba más información, de hecho. O sea, todos los comentarios, si uno los lee, van en la dirección de avisen ya de algo, va a haber clases mañana, qué va a ocurrir. O sea, se ve que en caso de que hubiera una comunicación no fue muy efectiva, la verdad, porque desde luego la población, y lo que dices tú, como ha reportado nuestra compañera Vera desde el terreno, o la otra gente que ha estado trabajando en la zona, aparentemente la población no se enteró de que está pasando esto. La población no se enteró de que estaba en riesgo. Y eso, pues, debería hacer pensar sobre los protocolos que se aplican, sobre cuál es la forma efectiva de comunicación en estos casos, porque a mí me recuerda bastante, la verdad, al caso de Acapulco, en el que también fue una situación extraordinaria, en la que la gente, los afectados te decían, nosotros no nos enteramos que fuera a ser así de fuerte, pensamos que iba a ser unas lluvias, como habían pasado 1000 veces, nadie nos informó que fueran a ser, digamos, tan extraordinarias y que nuestra vida iba a estar en riesgo. Y en este caso, por lo que tú has hablado con la gente allí, por lo que han hablado nuestros periodistas, por lo que cuenta la propia población, parece que fue el mismo caso. Parece que fue otro caso de unas alertas que no llegaron a tiempo, Sí. que no se pudieron comunicar bien. Así es, pues para nosotros era muy importante hablar con ustedes, ha sido extraordinaria también la cobertura de la periodista Verónica Garrido desde Poza Rica, Veracruz. Hoy tienen una crónica, viaje al epicentro de las lluvias, Poza Rica reclama celeridad la ayuda. 4 días después del desbordamiento del río Cazones, los vecinos de una de las comunidades más afectadas en México por las lluvias torrenciales siguen removiendo lodo y se quejan de la ausencia de las autoridades. Eso lo reporta el diario El País con un periodista en el lugar. Y para lo que hablábamos, Carlos, cómo se pidió a la población de Poza Rica acudir a los refugios 7 horas después de la alerta por lluvias torrenciales que ya había registrado Conagua. Estaremos al pendiente y felicidades por la cobertura, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Es el periodista Carlos Carabaña, periodista del diario El País. Y también lo más importante son los mensajes que nos han llegado desde Poza Rica, de muchísima gente pidiendo ayuda, pidiendo el apoyo, por supuesto. Sabemos que desde la Cruz Roja se está dando apoyo de víveres, pero lo que necesitan también son herramientas de trabajo, botas sobre todo, palas para poder sacar el lodo, para limpiar sus pocas pertenencias, en fin. No vamos a soltar el tema del protocolo y de la manera en la que no se avisó a las personas en riesgo en el tiempo y forma. Y eso sí tiene que tener responsables, perdón. Insisto, y no se trata de sopilotear a nadie. Se trata más bien de
la no repetición de los problemas y de señalar y de apuntar en qué falló el gobierno local o las autoridades correspondientes. Vamos a lo que sigue. Hoy es Risco.